Una aventura cargada de riesgo y de esperanza tiene como escenario las aguas del Caribe. El objetivo es ganar la costa de Florida. Miles de haitianos y de cubanos viajan en condiciones precarias desde sus islas de origen hasta los Estados Unidos. Unos escapan de la miseria, otros del racionamiento, algunos de situaciones políticas adversas. En Haití se respira estos días la amenaza de intervención norteamericana. Desde Cuba se amenaza con un éxodo masivo y la Administración de Estados Unidos ha previsto un dispositivo de bloqueo marítimo para frenar la posible avalancha. Cada día en las aguas turbulentas de Florida se cruzan los destinos de centenares de emigrantes ilegales que intentan una arriesgada travesía rumbo a la costa de los Estados Unidos. Son los balseros, racimos de hombres y mujeres de Cuba y Haití que abandonan las islas donde nacieron y sortean a la muerte entre las olas soñando con alcanzar una vida mejor. Emigrar a los Estados Unidos es una vieja ambición entre los habitantes de la pobreza centroamericana. El coloso industrial del norte ejerce la atracción de la prosperidad, el ensueño de escapar de las miserias de países atrasados y sometidos a tiranías. Los balseros caribeños, como los espaldas mojadas mexicanos, existen desde hace décadas, pero esa emigración ilegal de base económica se ha incrementado últimamente por razones políticas. En lo que va de año, cerca de 5.000 balseros han abandonado Cuba clandestinamente rumbo a la Florida. El flujo actual de emigrantes dobla al de 1993, que había sido el año con mayor número de salidas desde que el régimen castrista abrió el puerto de Mariel en 1980 para que marchasen 125.000 cubanos. Tras la protesta social que estalló en La Habana la semana pasada, en Estados Unidos se teme que se produzca otra oleada de más de 300.000 personas si Fidel Castro cumple su amenaza de permitir un éxodo masivo. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos y de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran venir de Estados Unidos a recoger aquí familiares o ciudadanos cubanos. Las cifras de balseros que salen de Haití son aún mayores y su situación resulta mucho más dramática. Cada día, centenares de desheredados intentan huir del país más pobre del hemisferio. 60.000 haitianos se echaron al mar durante los 3 últimos años. En menos de un mes, los guardacostas norteamericanos han contabilizado más de 15.000. Pero a estos fugitivos del terror y del hambre se les da menos publicidad y peor trato que a los cubanos. Aunque se trate de una misma tragedia humana, los emigrantes de Cuba y Haití responden a 2 realidades sociales y políticas muy distintas, porque las 2 naciones vecinas han corrido suertes históricas opuestas. El primer país socialista. Haití es el país más pobre del hemisferio americano. Sus índices económicos retratan una miseria profunda. 13 de cada 100 niños mueren antes de cumplir los 5 años. Más de la mitad de la población es analfabeta y el paro alcanza un 75%, mientras las Fuerzas Armadas se reparten un 40% del presupuesto nacional. Pocas naciones en la Tierra han sufrido dictaduras tan deleznables como las de Haití, desde el siniestro Papa Doc y su hijo a los generales que le sucedieron en el poder mientras el país permanecía sumido en un régimen de terror político y atraso social. Al cabo de medio siglo de oscurantismo, Haití pudo elegir su primer presidente democrático en diciembre de 1990. Las urnas designaron a Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote izquierdista criticado por la jerarquía eclesiástica por su militancia en la teología de la liberación. Su programa político se resumía en la ambición de pasar de la extrema pobreza a una pobreza digna. Pero en septiembre de 1991 fue depuesto por unas fuerzas armadas formadas durante décadas al servicio de dictaduras asesinas.
Exiliado en Estados Unidos, Aristide cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, pero encuentra cerrado el camino de regreso al poder. El golpe militar y la represión de los partidarios de Aristide sembraron de nuevo la muerte en las tierras de Haití, y los asesinatos políticos han vuelto a sumarse a la miseria como elementos de vida cotidiana. Los Estados Unidos promovieron un bloqueo internacional contra el régimen militar haitiano y han anunciado su proyecto de invasión militar, pero una memoria histórica amarga impide que los marines yanquis sean contemplados como libertadores, aunque pretendan derrocar a una dictadura abyecta. Los haitianos desconfían de que los norteamericanos consumen la paradoja de reponer a un presidente izquierdista. El ejército y los grupos paramilitares han cerrado filas en torno al general Cedras, prometiendo hacer frente a la invasión con un baño de sangre. El miedo se extiende entre las gentes, mientras los efectos del bloqueo se dejan sentir con dureza sobre los más débiles. Crecen la desnutrición y las enfermedades en un país sin apenas estructuras sociales, donde los hunganes del vudú ocupan los vacíos del Estado. Así las cosas, los haitianos se ven más empujados al éxodo que nunca y se afanan en la construcción de rústicas embarcaciones para arrostrar los peligros del mar. Cualquier destino que les aguarde en la otra orilla les parece mejor que el miedo y la pobreza que envuelven sus vidas. El mismo empeño obsesiona a miles de personas en la isla vecina, aunque en circunstancias muy diferentes. Los cubanos no huyen de la miseria y el terror, sino de la escasez y la intolerancia. La mitad de la actual población de Cuba no había nacido o no tenía uso de razón el día en que Fidel Castro entró en La Habana, poniendo fin a la dictadura de Batista. Año y medio después, la revolución rechazaba una invasión patrocinada por la CIA y se proclamaba socialista. Comenzaba un enfrentamiento político con los Estados Unidos que se mantiene al cabo de 35 años con más encono que nunca. Pese a las dificultades de un impecable bloqueo económico, el régimen castrista desarrolló unas sólidas estructuras sociales, reduciendo el analfabetismo y la mortalidad infantil a índices comparables con los más avanzados países europeos. El único Estado marxista de América se resistió a las reformas de la perestroika y se mantiene entre los últimos sobrevivientes del mundo socialista. Tras el desplome del comunismo, Fidel quedó privado del amparo político y sobre todo económico que le brindaba la Unión Soviética. Washington dio otra vuelta de tuerca al bloqueo con la denominada Ley Torricelli y la débil economía cubana empezó a tambalearse. El nivel de vida que la isla había alcanzado descendió en picado. Yo soy ingeniera química y no me alcanza. Y no sé la gente que no es nada, ni que trabaja. No sé cómo se las arreglará. Ha venido a comprar los productos más necesarios, jabón, el faque. En este país nosotros no lo tenemos. Algún desodorante que se necesita, ¿no? Cuba sufre el azote de un cerco económico. En sus almacenes falta de todo. La leche se reserva a los niños. Han desaparecido las subvenciones a los comedores laborales y se intenta una autarquía desesperada, aun sabiendo que es una batalla imposible de ganar. En el campo se practica la agricultura de subsistencia y los bueyes relevan a los tractores faltos de combustible. En las ciudades, las bicicletas suplen a los vehículos de un transporte público que se ha reducido drásticamente. Los llamamientos oficiales a la resistencia, el numantinismo revolucionario de Fidel, despiertan cada día menos entusiasmos. La base social del régimen se resquebraja y brotan las primeras protestas callejeras contestadas por manifestaciones de apoyo. Cuando dijo
En este momento presente, junto a todos los trabajadores de Pedro. No fue solo este lugar testigo de la respuesta digna. Dice la niña que le da pena, está nerviosa, pero que viva Fidel Castro. Cuando el gobierno de Cuba cambie. Desde Miami, las emisoras del exilio siembran la isla de propaganda anticastrista. La radio predica el desaliento durante 1.148 horas semanales de emisión en 17 frecuencias, y se repiten los llamamientos para abandonar Cuba, reclutando balseros para la estadística. Al estrecharse el cerco, no queda espacio para los reformistas del sistema. El sector duro del castrismo se atrinchera en posiciones intransigentes y se tornan inútiles los intentos de abrir el régimen desde dentro, como la apertura económica o el diálogo con los grupos moderados del exilio. En el fondo, hay un ajuste de cuentas pendiente entre el gigante americano y el pequeño país que se atrevió a desafiarle durante un tercio de siglo. Hace tiempo que Cuba dejó de ser un ejemplo para América Latina. Ahora se pretende convertirla en modelo de castigo, en ejemplo de que Washington no perdona. Si distintas son sus circunstancias, distinta es también la suerte que corren los balseros haitianos y cubanos. A los primeros se les recoge de las aguas y se les confina en campos de acogida que más parecen presidios, como el de Guantánamo, donde se hacinan 20.000, o simplemente se les devuelve al infierno social que pretendieron abandonar. A los cubanos se les brinda asilo, ayuda y trabajo. Incluso se ofrecen recompensas por su rescate. La colonia exiliada en Miami paga más de $2.000 por cabeza. Los haitianos carecen de valor político. Son una simple molestia social. Ya en mayo de 1992, la Casa Blanca anunció su determinación de deportar a todos los balseros haitianos, cerrando los ojos ante una represión que cuenta los muertos por millares y cuyas imágenes atroces son frecuentes en los telediarios. Los cubanos, en cambio, son piezas cotizadas como casos ejemplares ante la opinión pública. Su huida desacredita a la revolución cubana y justifica el bloqueo. Por eso se estimula su salida ilegal de la isla, al tiempo que se niegan los visados, para impedir que se produzca una inmigración normal y ordenada, sin los riesgos de cruzar el mar en una balsa, pero también sin interés político. Muchos balseros preparan su viaje para los próximos días, antes de que se hagan realidad los malos presagios de que tanto se habla. Un alto porcentaje de ellos está estadísticamente condenado a desaparecer entre las aguas. Se hundirán como tantos otros, sin que nadie cuente sus ausencias, porque ni siquiera se identifica la mayoría de los cuerpos que el mar devuelve a las playas en una inútil advertencia contra las locuras políticas que se ocultan tras este patético éxodo.